Adelante. No les voy a preguntar, no voy a preguntar. Ocupen las sillas. Ocupen las sillas, pónganse más cómodos. Levanten sus sillas y júntense. Que yo, desde las 7. Perfecto, entonces lo que vamos a hacer, nos paramos, hacemos ejercicios de manos, respiramos. Ya, ahora sí en serio, para no irnos muy noche. Eh, La ecografía viene a ser el estudio en el momento actual el más utilizado, el más frecuente. Y es muy probable que ustedes al acabar su carrera, los 6 años de medicina, después de acabar el SERUM, hasta que llegue el examen de residencia, la primera opción es buscar trabajo como médico ecografista. Esa es la terminología que se emplea. Y el médico ecografista es aquel que hace su diplomado. Ya van a aprender ustedes eso en universidades bambas. Y aparte de que nos estafan, nos cobran pensiones muy altas. Y cuando uno es serunista está ilusionado en poder hacer estas opciones. ¿Cuál es el beneficio? Que cuando acaban y ya son serunistas, uno empieza a buscar trabajo como médico general hasta que se dé el examen de residencia. Entonces, hasta esperar el siguiente año, uno empieza a tocar puertas. Y cuando toca puertas, el hospital, la clínica donde participan, te dice: ¿y usted de qué universidad es? Yo soy de la UPLA. ¿Ya? ¿Y usted también? Bueno, ¿a quién de los dos elijo? Entonces empiezan a revisar el currículum y a los que tienen diplomados en ecografía son la primera opción, porque la gran mayoría de las empresas, hospitales tienen ecógrafos. Y lo que carece en nuestro país es de médicos que realicen ecografías. Entonces esa es una opción de trabajo. En otras palabras, los instigo a que de alguna forma le den importancia a la ecografía. La ecografía no nos da muchas satisfacciones porque todo va en lo subjetivo. Parece que es, pero no es. Si el sujeto es muy gordo, no van a tener muchas opciones que ver. Si el sujeto es muy delgado, probablemente rápidamente van a poder visualizar las estructuras. El requisito para poder hacer una muy buena ecografía es conocer un poco de anatomía, conocer un poco de datos clínicos y rogar pues que el paciente sea delgado. Porque en pacientes gorditos no se ve a veces ni el cálculo. Y uno deduce el cálculo en base a lo que él te dice, ¿no? Con dolor, está ictérico, es mujer, joven, es un cálculo. No lo veo, pero es un cálculo. Y le ganas. Y probablemente en el momento que lo operan era un cálculo. Pero ahí van los datos clínicos. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos con la primera. La ecografía es uno de los métodos no invasivos, significa que no hay necesidad de hacer ningún corte para poder hacer este método. Es un método que se puede repetir 1000 veces, no hay contraindicación en gestantes, en niños, en ancianos. Uno puede hacer, uno es gestante y puede hacerse la ecografía diariamente, puede hacer 20 ecografías al día, no pasa nada. La ecografía en modo simple, uno lo puede ejecutar 1000 veces, no hay inconveniente, no es un efecto deleterio como la tomografía que hemos visto, en el cual la tomografía tiene que ser bien indicado y si es un paciente pediátrico mejor no hacerlo. ¿De acuerdo? La ecografía entonces es un método no invasivo que nos da una definición de imágenes en función a los ecos. Y los ecos vienen a ser una serie de ondas reflejadas en múltiples miles de ciclos por segundo que, como son imperceptibles al oído humano, se denominan ultrasonidos. De tal forma que nosotros podemos en el argot hablar de que hacemos ecografía o hacemos ultrasonografía o hacemos sonografía. Todos ellos son sus sinónimos, ¿de acuerdo? Entonces la ecografía es una modalidad que ya se conocía desde antes de que se emplee en la medicina, ya se empleaba en el empleo de los radares. Yo en un tiempo de mi vida trabajaba como médico general y pateaba piedras y trabajaba en las parroquias y ganaba pues 50 soles por semana y me obligaban a trabajar 12 horas al día. Pero entre una de las tantas locuras que he hecho en mi vida, una oportunidad un colega me dice: Rodolfo, ¿no te quieres ir a la selva? Pues ahí hay un trabajito son $300. ¿$300? ¿Cuántos días? 5 días, mi hermano, es $300, 50 soles gano a la semana y por 5 días $300 yo voy. ¿Y cuál es el requisito? Saber un poquito de infecciones. Ya, yo sé, yo voy.
pero tú dónde has trabajado en Pasco, entonces tú sabes más diarreas, neumonías, pero yo lo que quiero es saber de picaduras, mordeduras. Yo sí, me pongo a leer. Ya bueno, y dije, qué extraño que me quieran pagar tanto por hacer tan poco. Bueno, pues me animé y me fui a la selva. Y me instruyó el colega, en 2 horas me instruyó lo que debería hacer. Me explicaba de cómo se manejan las mordeduras de araña, la mordedura de serpiente. Y bueno, me dijo, hay momentos en el cual pues va a haber algunos animales salvajes. Y lo tomaba en broma, pues decía, estaba vacilando. Pero igual me fui. Y llegué a la selva, llegué a la atalaya. Los argentinos, ahí estuve en un grupo con argentinos, colombianos y españoles. Yo era el médico y mi función era evitar que a los ornitólogos argentinos, que a los mastólogos especialistas en mamíferos, y los herpetólogos colombianos lo muerda algún insecto o algún ser de ahí de la selva, de la atalaya, como ellos decían. Y de ahí pues teníamos que tomar otro helicóptero para meternos al monte, ¿no? Y jamás ni siquiera sabía lo que era un monte, pero bueno, me atrevía pues con tal de conseguir trabajo. Entonces nos aventaron del helicóptero porque no podía descender y era día de lluvia. Todos caímos como en las películas de Rambo y entonces nos armaron las carpas y yo pues protegía, ¿no? Entonces viene el especialista argentino y me dice, doctor, no sé, nos organizarás, nos dirás qué vamos a hacer. Y todos eran mayores y yo lo miraba y decía, no tengo ni idea de lo que vamos a hacer y nunca he visto, lo máximo que he visto los zancudos que aparecen en la noche, pero más mosquitos no he visto. Los organicé, les distribuí, les dije, pues bueno, vamos a lavarnos las manos, vamos a evitar este tipo de efectos, lo importante es tomar el agua hervida, todo lo que va a ser clorado. Empecé a vacunar a todos los peruanos. Los peruanos pues eran como lo que escribe José María Arguedas, cuando José María Arguedas escribe que él dormía en el corral con toda la clase trabajadora, mientras que los grandes gamonales vivían tal cual describía José María Arguedas, era la realidad. Ellos dormían, los argentinos, los españoles dormían en unas carpas muy bonitas, con los últimos avances. En ese tiempo ya había llegado el GPS, y en ese tiempo pues hablar de GPS era algo increíble. Ahora creo que todos lo tienen en su celular, pero en ese tiempo no, solamente existían GPS y tenían unos celulares increíbles pues que hacían comunicaciones abismales en un sitios tan cerrados. ¿Y por qué les cuento eso? Porque la función de estos especialistas era que pasaba un avión y el avión emitía ondas sonoras, y esas ondas sonoras repercutían con la tierra. O sea, imagínense que por aquí están todos los montes existentes en la selva alta, selva baja, y pasaba el avión y liberaba una serie de ondas. Y esas ondas chocaban contra la superficie terrestre, rebotaban, y el avión ya estaba por aquí y ahora transcurre por acá. Lo emitía y se hacían unos gráficos, como en el electrocardiograma, se leían una serie de ondas y medían y decían, acá hay un desnivel. Y otra vez aparece un nivel, y acá hay un nivel grande. Allá, estas son rocas calcificadas, muy densas, y acá hay petróleo. Ahí tenemos que trabajar. Y le comunicaba mediante radio, en el epicentro tanto, de tal dirección, ahí tienen que ir. Y entonces todos con la mochila íbamos al lugar donde el avión nos había descrito que había el probable pozo petrolero. Entonces nos metíamos, armábamos las carpas, y ellos investigaban qué animales hay, qué fauna hay, qué tipo de flora hay, qué tipos de animales salvajes están por ahí. Y en función de la mía era protegerlos, pero del especialista en ecografías en ese tiempo era básicamente determinar las ondas y decir, en este nivel existe la posibilidad de encontrar petróleo. Ya se hablaba en ese tiempo de la ecografía a otro nivel. De ahí me nace el interés de conocer más la ecografía, y nosotros empezamos a emplear lo que viene a ser la ecografía básica como ultrasonografía. Actualmente la ultrasonografía lo pueden tener en el celular. Y ahora es tanto el avance en el cual, por ejemplo, ustedes van a hacer, como son varios de mis colegas, no les gustaba la ecografía y empezaron a hacer médicos de ambulancia. ¿Qué es un médico de ambulancia? Un médico de ambulancia en Lima es aquel médico que está al mismo estilo de los bomberos, está andando con un chofer por la ciudad de Lima, y por ahí algún ricachón o alguna persona del Seguro Pacífico, de cualquier seguro, se choca, se accidenta, le da un infarto, le duele la barriga y llama a su Seguro Pacífico.
ahorita me duele la barriga. Y entonces el doctor va con su chofer. Y pues tu función no va a ser simplemente, ya tomo tu buscapina. Ahí viene el cliché que hace el médico. ¿Qué hacían varios de mis colegas? Sacaban su celular, le colocaban su transductor y le miraban y decían, su hígado está muy bien, la vesícula está normal, su estómago es la causa. Y se quedaba impresionadísimo el paciente y decía, wow. Y él solo era médico general, no era ningún tipo de especialista. Miraban ese tipo de manejo y decían, ese es el doctor que quiero que trabaje en esa empresa. ¿Cuánto costaba ese pequeño transductor en ese tiempo? Pues, que estaba a 5.000 soles en promedio, ahora han bajado. Y ustedes también lo pueden conseguir en el tiempo. Es una forma de oportunidad hasta que logren hacer la residencia. Vean esas opciones, agrúpense, hagan sus pedidos, no está muy caro en el momento actual. Bien, eso fue la introducción, disculpen que me haya salido del tema, pero es para motivarlos a que la ecografía en todos los conceptos del PowerPoint que han leído, que parecía tan complejo, ahora van a ver que es muy sencillo. Es la idea del día de hoy, tratar de hacérselos fácil. Muy bien, entonces la ecografía que vamos a emplear es la ecografía médica. Ponemos la siguiente, por favor. Para conocer la ecografía tenemos que saber las partes de un ecógrafo, y la parte fundamental del ecógrafo es el transductor. El transductor es una cosa que jala a manera de una serpiente, no sé, como un cable, ustedes lo han observado, que tienen algunas formas convexas, otras tienen planas y otras son delgaditas. En ese transductor, en la parte superior, la que tiene una cubierta plomo como un esparadrapo, esa parte es la fundamental, y ahí está el sistema piezoeléctrico, que es un conjunto de cristales de cuarzo que es como una masilla. Estos cristales se deforman, cuando le llega el estímulo eléctrico a los cristales se deforman, y al deformarse tipo transformers, tipo robot, emiten una onda sonora. Y esa onda sonora, que no es perceptible por nuestro oído, llega, atraviesa la piel, se refleja, choca con las interfaces sólidas, líquidas, e inmediatamente emite un eco. Y ese eco regresa al mismo transductor, y mediante un sistema de complejo de matrices se va representando en una serie de tonalidades de grises en la imagen que ha chocado con este transductor. Eso es básicamente el fundamento global. Entonces, para conocer de qué trata la ecografía hay que primero saber que existe una sonda. Y esa sonda, en su interior, su elemento fundamental es el transductor. Y el transductor, en la parte central del transductor existe una serie de cristales que se llaman cristales piezoeléctricos, que son los que se deforman, y al deformarse por la energía mecánica producen una onda sonora. Ese es el resumen de la ecografía. Podemos continuar a la siguiente. Entonces, para poder entender, nosotros necesariamente tenemos que saber que esta onda de ultrasonido tiene que ser aplicado a un sistema de fases. Y vamos a aprender, colocamos la siguiente, que cuando el sistema de fases es muy complejo y de diferentes sistemas, por ejemplo, en este momento estamos en un sistema con una sola fase, y la fase en la cual tenemos en este sistema con una sola fase es el aire. De tal forma que se diga, hola, lo escucha muy bien de este extremo como en este otro extremo. Pero supongamos que está dividido acá por un triply o por otro sistema de calaminas más gruesas o por cemento, tendría que colocarme en la mitad, y probablemente este grupo recepciona más y este grupo no, porque aquí existe un sistema ya con dos fases. Y esta fase está separada porque es más denso, porque acá hay 100 alumnos y aquí solo hay 5, por lo tanto la transmisión del sonido es mejor. Acá el sonido es mucho más lento debido a que existe mayor densidad, y es otro sistema con otros elementos de densidades. Cuanto más densidades haya, mayor dificultad para la transmisión del sonido. Cuanto menos obstáculo haya, el sonido se transmite mucho más rápido. Ese es un concepto global que debemos tener. Entonces, el sonido va a ser transmitido dependiendo de niveles de densidades, del grosor de la piel, grasa, músculos que existan en ese medio. Ponemos la siguiente. Entonces, el primer elemento que vamos a tener es que tenemos un sujeto que emite un grito, el grito se transmite por una distancia, choca contra una resistencia, contra un sistema de mayor densidad, rebota, se refleja, y en la misma fuerza de intensidad de sonido aparentemente llega nuevamente al receptor. Esa fase de ser transmitido y rebotar se denomina un efecto completo de onda sonora, en la cual existe una fuente de emisión y un efecto de recepción, el cual el efecto de recepción se denomina el eco. Por eso se denomina ecografía, por el efecto de rebote, de eco. Ponemos la siguiente.
Muy bien. Ahí tenemos aproximadamente las velocidades de cuánta resistencia existe de la transmisión del sonido dependiendo de la superficie del cuerpo. Y notamos ahí que, por ejemplo, el músculo tiene una densidad intermedia y que transmitir en el hueso es veloz. O sea, imagínense, tenemos acá un hueso y uno dice hola, a manera de un canal, rápidamente se transmite. Pero si queremos transmitir la misma velocidad de sonido a través del hígado, la resistencia va a disminuir. Entonces, cuanto más denso sea la estructura, como por ejemplo aquí está el hueso, su velocidad de propagación es 3.600 metros por segundo. O sea, es increíble la velocidad con la que va. Igual con la del aire, va a 331 centímetros por segundo. Pero el hígado, el cerebro, el músculo, pueden observar que sus densidades son intermedias. Y a nosotros básicamente nos va a interesar esas densidades intermedias. De tal forma que aquí vamos a aprender un primer concepto, que tanto el aire y el hueso son los principales obstáculos para hacer una buena ecografía. De tal forma que por ecografía jamás voy a poder diferenciar pues una fractura, ¿no? Les llega la emergencia y quieren ver si la fractura se le ha roto la tibia, el dedo, pacientes locos, a mí me ha pedido fractura de dedo, eso no se ve por ecografía, porque el principal obstáculo del sonido, para poder evaluar, o sea, el sonido pasa muy bien por el aire, pero no por el hueso, pero no se define bien su imagen. Entonces, tanto el aire y las imágenes muy densas, muy calcificadas, no se van a poder evaluar bien por ecografía. ¿De acuerdo? Ponemos la siguiente y ahí observamos la insistencia, ¿no? De que estos dos extremos no nos sirven para hacer ecografía de forma adecuada. No nos interesan los valores, no estamos en un programa de física en el cual nos interesa por qué en el otro 333 y en el otro 1532, no nos interesa eso. Continuamos. Muy bien, ahí tenemos el transductor, esta es una sonda, este es el transductor, aquí está el sistema piezoeléctrico y el sistema piezoeléctrico está siendo estimulado por una serie de cables eléctricos, por hay una serie de cables eléctricos, la corriente alterna está estimulando a este nivel y al producirle un efecto mecánico se contrae el sistema piezoeléctrico y esa contracción hace que se liberen unas ondas sonoras alrededor de la piel. Eso es básicamente la explicación de esta imagen. De ahí vamos a aprender que este sistema de velocidad va por encima de los kilohertz, o sea, de los 1000 ciclos por segundo. Un hertz, como sabemos, es un ciclo por segundo. Un kilohertz es 1000 ciclos por segundo, como refiere acá. Entonces, frecuencias que ya no van a ser adecuadas para el oído humano es 20.000 ciclos por segundo. Acá está el concepto, 20.000 ciclos por segundo. En este caso, la unión de 1000 significa kilo, ¿no es así? En el Sistema Internacional de Medidas. Y un ciclo por segundo, o sea, una vuelta por segundo, se denomina hertz. Cuando nosotros empleamos la terminología hertz, decimos, ¿cuántos hertz tiene esa máquina? Entonces uno dice, 5 hertz. Allá, te está diciendo que da 5 vueltas en un segundo. Y si dices, bueno, para mí que eso es 5 kilohertz, allá, 5.000 vueltas en un segundo. Cuanto mayor velocidad, cuanto más de 20.000 ciclos por segundo tenga, cuanto más de 20 kilohertz por segundo, 20 kilohertz solamente, o 20.000 ciclos por segundo tenga, significa que es mucho más rápido y eso es onda de ultrasonido. Por lo tanto, ese es el elemento que se está empleando en ecografía. Ponemos la siguiente. Entonces, ¿qué es la definición de ultrasonido? Viene a ser el efecto de un sistema piezoeléctrico de deformidad por un efecto mecánico y esto condiciona una emisión de sonido que rebota mediante un eco. Eso sería el concepto global. Consiste en el uso de ondas para poder US significa ultrasonido, para reconocer objetos no accesibles a la visión directa. Estos ecos dependen de la interacción con el medio básicamente. Continuamos. Cuando el sonido atraviesa un medio homogéneo, continuamos, aquí está la explicación de ese esquema. Tenemos un transductor, emite una onda sonora y empieza a atravesar una serie de estructuras. Imaginen que es de color celeste bien grueso, es una onda muy alta, muy gruesa. Rebota sobre otro sistema y acá chocó con la piel y la grasa, acá chocó con la representación del hígado,
sigue descendiendo, atravesó y